o bien con SDS, ¿se acuerdan? Cuando hervimos una proteína con SDS, se desdobla totalmente y se forra de moléculas de SDS. Entonces, si nosotros pudiéramos desdoblar una proteína que se puede hacer de ese modo nada más, con agentes desnaturalizantes o con calor, pues la tendríamos aquí. Entonces es una proteína hipotética porque en la naturaleza no existen proteínas linearizadas totalmente. Bueno, vamos a imaginar que alguno de ustedes agarra el extremo amino terminal y otro coge el extremo carboxilo terminal. Y les digo, y estiran a la proteína así como está acá arriba, y les digo, suéltenla. Lo que va a pasar, aunque este esquema no corresponde a este otro, porque aquí tiene muchos más aminoácidos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que notan en esa molécula doblada? Vean con cuidado y díganme. ¿Qué estructura adoptó? ¿Qué pasó? Aquí están grupos hidrofóbicos, grupos polares pero también cargados. ¿Y qué pasó acá abajo? Cuando la soltamos sería simbólicamente, significaría que quitamos los agentes desnaturalizantes, ¿no es cierto? Que si había urea, dializamos y dejamos que la proteína adopte su estructura tridimensional ya final. ¿Qué notan o no notan nada? Pues en la estructura desdoblada no hay cargas negativas y en la que está Bueno, como... no, eso es una sobresimplificación. No pude poner todas las aminoácidos, pero ¿por qué no iba a haber cargas negativas si hay aminoácidos como glutámico y aspartico? Esto es el mero esquema, ¿no? No puse aquí todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Y quedamos que estos anillitos significaban grupos no polares y las cargas pueden ser positivas o negativas, y los grupos OH pueden simbolizar cualquier grupo polar como alcoholes, pero también asparragina, glutamina, algún aminoácido básico, pero que no esté cargado como la histidina, que podría estar neutra, etc. Entonces, polares, no polares y cargados es lo que hay. ¿Y qué pasó en esta estructura? ¿Cómo ven que se organizaron los aminoácidos? Por supuesto, aquí puse como Vamos unos a 10 o 15 enrollar. aminoácidos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Compañero? Que se comenzaba a enrollar la cadena. Se enrolla, sí. ¿Y qué más ves? Los ¿Por qué no? aminoácidos no polares están en el centro y los básicos o ácidos están en la periferia. Sí, en general, los aminoácidos no polares están preferentemente hacia el centro, y los aminoácidos polares o cargados, aquí estarían simbolizados todos, el OH, etcétera, polares o cargados se van a la periferia. ¿Por qué se dobla la proteína en primer lugar? ¿Por qué no se mantiene así? ¿Sí está clara la pregunta? ¿Por qué si la desdoblé y le quito el agente que provocó que se desdoblara, Porque comienzan a inmediatamente? tener interacciones por puente de hidrógeno entre las mismas moléculas, entre la misma cadena. Porque establece interacciones por puente de hidrógeno, pues sí, establece esto, pero ¿por qué no se queda así? Aquí vamos a empezar por la pregunta, ¿por qué la cadena no se queda? Ya la desdoblé porque no se queda desdoblada. Claro, mientras tenga un agente ahí que esté desnaturalizándola, gran cantidad de urea, pues no puede evitar eso, va a estar desdoblada. Pero tan pronto como le quite el agente que la planchó, que la desnaturalizó, inmediatamente va a adoptar su estructura tridimensional, o va a intentarlo cuando menos. ¿Por qué no se queda así? ¿Qué se pasa para acá? Si ustedes tuvieran una piedra encima, ¿qué harían? Y estuvieran amarrados, ¿qué harían cuando se desamarraran? ¿Qué es lo primero que harían cuando se desamarraran? Quitarnos la piedra de encima. Quitarse la piedra de encima, exacto. Entonces aquí tengo una cadena polipeptídica que se planchó porque pusimos agentes desnaturalizantes.
¿Por qué se dobla? Porque esa es, por decirlo así, su forma natural y es más estable. Más que por ser natural, todo es natural, ¿no? Todos los fenómenos ocurren de manera espontánea, en cierto sentido, siguiendo las leyes de la termodinámica. Pero es más estable, sí. ¿Por qué es inestable una cadena como esta? ¿Y por qué es más estable una como esta otra? ¿Qué dijimos del agua, por ejemplo? Que, por ejemplo, en el caso de si está desdoblada, tenemos pues una mezcla, ¿no? De todo lo que contiene, tanto grupos hidrofóbicos, hidrofílicos, grupos con carga. Sí, Entonces habría zonas en las que en la que le estaría quitando el orden al agua y por otra parte, cuando ya está doblada con varias formas secundarias, ¿no? Porque hay hélice y lámina. En ese caso, pues ya hay una buena interacción con el agua porque simplemente se están exponiendo lo que son las cargas y los grupos hidrofóbicos están como en el centro de la entonces, molécula. sí, entonces aquí los que tienen que estar lejos del contacto del agua son preferentemente los grupos hidrofóbicos, porque si están en contacto con el agua, van a estructurarla, van a formar clatratos, y esas son estructuras donde el agua está encadenada a ciertas conformaciones, tiene muy pocos grados de libertad, no puede formar y romper sus puentes de hidrógeno con la frecuencia debida, y eso le va a quitar mucha entropía. Y para que eso no ocurra, se van a tratar de ocultar los grupos hidrofóbicos. ¿Y cuál es la forma de ocultarlos? Cuando no son una cantidad tremenda de grupos hidrofóbicos uno tras otro, la forma de ocultarlos es meterlos, ponerlos en el interior de la proteína. ¿Para qué? Para que interaccionen con ellos mismos y no estén en contacto con el agua y no la estructuren. Los grupos hidrofílicos y cargados, los dos, todos son hidrofílicos, los cargados y los polares también son hidrofílicos, esos van a tender a solvatarse, a ponerse en contacto con el solvente, porque de este modo las cargas cuando se solvatan, cuando se rodean de moléculas de agua, adquieren o el fenómeno este de hidratación, de solvatación, ocurre con un descenso de entalpía. Y ya saben que los fenómenos naturales tienden a tener un mínimo de entalpía y un máximo de entropía. Del mismo modo, los grupos hidrofóbicos que están hacia adentro van a tener movilidad porque van a estar como en el mismo solvente y no van a estar rígidos acá afuera con moléculas de agua alrededor totalmente estructuradas, quitándole su, su, su dinámica, quitándole su entropía al agua. Eso no puede ocurrir. El agua no puede permitir eso. ¿Y cómo se resuelve todo? Pues poniendo los hidrofílicos hacia afuera para que se hidraten y haya descenso de entalpía, y los hidrofóbicos hacia adentro para que tengan también grados de libertad y que no le quiten sobre todo al agua sus grados de libertad formando clatratos. Esa es la tendencia natural. Entonces, este superenrollamiento que sufre una cadena polipeptídica se conoce como estructura terciaria y lo defino con una cadena polipeptídica, solo con una cadena polipeptídica. Noten ustedes que aquí hay formas de estructura secundaria, no sé si los alcanzan a notar, por ejemplo, aquí se ve con una especie de beta plegada, ¿lo ven? Y aquí hay una especie de alfa hélice. Esta caricatura yo la hice, aquí hay más alfa hélice, ¿lo ven? Entonces, en la medida que se puede formar estructura secundaria, se forma, pero la estructura terciaria es otra cosa. Noten, por ejemplo, aquí, están en contacto aminoácidos. Cuando vemos una rayita encima de la otra, aquí seguramente hay interacciones, por eso está doblado exactamente de esta manera. Y estos aminoácidos, les pregunto, ¿están pegaditos en la secuencia los de este cruce? ¿Están pegados en la secuencia, sí o no? No, ¿Son adyacentes? No, ¿verdad? no. Pueden ser aminoácidos muy distantes en la estructura polipeptídica. O sea, esa es la cualidad que tiene la estructura terciaria. Es un súper enrollamiento que con frecuencia se estabiliza por interacciones entre aminoácidos que pueden estar bastante lejanos en la estructura polipeptídica, lo cual no es tan común en la estructura secundaria, donde normalmente son aminoácidos vecinos, aunque ya hemos visto que a veces no, a veces no. Entonces, ¿qué estabiliza la estructura terciaria de la que estamos hablando ahorita? Pues aquí vemos las interacciones. ¿Qué tipo de interacción es esta? ¿Un enlace? ¿Quién dijo yo?
Pues son fuerzas de Van der Waals. Sí, pero ¿cómo se llama este enlace? Disulfuro. Ay, este que estoy poniendo aquí. ¿Y No. dónde está el azufre? No. Son fuerzas de dispersión del onda, ¿no? Sí, pero ¿cómo hemos llamado en bioquímica esta interacción? Todas son fuerzas de Van der Waals si vas a fondo en el asunto. Pero esta ¿cómo se llama? Enlace. O ¿cómo se llama? Enlace. Es el mismo. El mismísimo. Dipolo, dipolo. ¿Cuál dipolo? ¿Dónde hay? ¿Aquí esto es un dipolo? ¿Cuáles dipolos hay aquí? ¿Los metilos tienen dipolos? Si acaso dipolos inducidos, muy fugaces en el tiempo, con duración mínima. No, ¿cómo se llama esta interacción? Un enlace que no conocían y que es importantísimo en biología. El hidrofóbico. Hidrofóbico, enlace hidrofóbico entre un isopropilo y un isobutilo aquí probablemente, de la isoleucina, sí, valina. Y aquí estos son alifáticos y estos son aromáticos. O sea, entre grupos que forman dipolos inducidos en todo caso. ¿Cómo se llama este enlace? Entonces estos dos es el mismo enlace hidrofóbico. ¿Este enlace qué tipo de enlace es? Es por puente de hidrógeno. ¿Sería un enlace por puente de hidrógeno? ¿O un enlace más concretamente ion dipolo, ¿no? Este es un dipolo y este es un ion. ¿Y este enlace? Iónico. Iónico. Y este es un enlace disulfuro. ¿Cómo se formó el enlace disulfuro? ¿Entre quién y quién? Entre dos aminoácidos que se llaman Cisteínas. cisteínas. Cuando dos cisteínas se acercan, están en proximidad y hay condiciones oxidativas, se unen y forman el disulfuro. El disulfuro tiene las dos cisteínas oxidadas. Cuando las cisteínas tienen su hidrógeno, como SH, y no están formando disulfuro, se dice que están reducidas. Entonces, todo esto participa en la estructura terciaria. Enlaces débiles como los iónicos, como los ion-dipolo, como los dipolo-dipolo, y como los enlaces hidrofóbicos como los que se ven en este lugar. Y a veces, pero solo a veces, cuando se presta la proteína a ello, hay enlaces disulfuro. El enlace disulfuro no es obligatorio para la estructura terciaria porque hay proteínas que ni siquiera tienen grupos SH y no por eso dejan de tener estructura terciaria, ¿de acuerdo? Entonces la estructura terciaria está estabilizada básicamente por uniones débiles. Cuando se forma un disulfuro, claro que también la estabiliza. De hecho, engrapa a la proteína en una conformación, porque estos enlaces se pueden romper si ustedes calientan o ponen algún agente como la urea y demás, pero este enlace disulfuro no se va a romper ni siquiera con ebullición. Si ustedes hierven una proteína, los disulfuros ahí siguen como si nada. Es más, si hidrolizan una proteína, se van a romper todos los enlaces peptídicos, se va a hacer pedacitos, se van a liberar todos los aminoácidos, pero estos dos van a seguir juntos, porque se va a romper aquí, acá, aquí y acá, pero las cisteínas se van a liberar como un dímero oxidado que se llama cistina, ¿correcto? Entonces, todo esto estabiliza la estructura terciaria, pero insisto, el disulfuro es un enlace que puede o no presentarse dependiendo de si la proteína tiene cisteínas y si estas cisteínas están cerca en el espacio, se acercan lo suficiente para, en condiciones oxidativas, reaccionar y formar este enlace covalente, que es el único enlace covalente adicional al que conocemos, que es el enlace peptídico, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la estructura terciaria. Y eso da lugar, la estructura terciaria genera normalmente proteínas globulares, que ya dijimos que una proteína globular es una proteína que es como una esferita, ¿no? O tiende a tener forma esférica. Entonces, las estructuras secundarias, vamos a hablar de proteínas globulares. ¿Cómo es que una proteína se dobla en el espacio ya para dar una forma tridimensional, normalmente tendiendo a la esfericidad, digamos? Las estructuras secundarias tienden a formarse tempranamente. O sea, las alfa hélices se forman rapidísimo, tan pronto como los aminoácidos se están pegando en la proteína, se forman las alfa hélices. Las beta plegadas también tienden a formarse rápido. Son estructuras ordenadas,
con cierto patrón repetitivo, alfa hélices, beta plegadas, colágenas. La mayoría de los residuos hidrofóbicos miran hacia el interior de la proteína, ya sabemos por qué, para esconderse del agua, para no estructurar al agua, para no quitarle al agua su entropía, e interactúan entre ellos, creando entonces en el centro de la proteína una región hidrofóbica, un núcleo hidrofóbico. La mayoría de los residuos hidrofílicos, al contrario, se van hacia el exterior, interaccionando con el disolvente, ¿correcto? ¿Por qué? Porque así se van a solvatar. ¿Y qué pasa cuando se solvatan? Que la solvatación ocurre con descenso de entalpía. Entonces, los fenómenos naturales ocurren cuando tiende a haber un descenso de entalpía, que sería el que ocurre en la hidratación de los residuos hidrofílicos, y también cuando hay un aumento de entropía, y el aumento de entropía se consigue cuando los grupos hidrofóbicos se van al interior y no estructuran al agua, no le quitan al agua su entropía, y además en el núcleo hidrofóbico de la proteína, los grupos hidrofóbicos pueden, digamos, entre comillas, nadar, moverse con libertad y no quedan rígidos como si estuvieran afuera, forrados de moléculas de agua, que además las moléculas de agua también quedan encadenadas a formar clatratos, y todo esto es descenso del desorden, descenso de la entropía, y tampoco es conveniente termodinámicamente hablando. Bueno, una proteína nativa entonces es la que se encuentra en su forma tridimensional más estable, de manera plegada, ¿de acuerdo? Es una nativa. ¿Cuál es una proteína nativa? En el ejemplo que vimos hace rato, esta es nativa, esta es desnaturalizada. Nativa, desnaturalizada, ¿de acuerdo? Ahora, las interacciones que estabilizan la conformación nativa de una proteína son, ya vimos, enlaces no covalentes, casi disulfuro, por supuesto, cuando hay. La conformación más estable es la que permite la formación del máximo número de puentes de hidrógeno. Estamos hablando básicamente de mucha estructura secundaria. Y después en la terciaria también participa el puente de hidrógeno. Porque dijimos que la estructura secundaria está estabilizada exclusivamente por puentes de hidrógeno. Mientras que la terciaria está estabilizada por todas las interacciones débiles, incluyendo también, por supuesto, los puentes de hidrógeno, pero con muchas más interacciones como las otras que dijimos, iónicas, hidrofóbicas, etc. En general, los residuos hidrofóbicos quedan orientados hacia el interior de la proteína, lejos del contacto con el entorno acuoso, y los hidrofílicos hacia afuera, en contacto con el agua. Aquí tenemos una estructura terciaria. Vean cómo hay estructuras secundarias en ella, beta plegadas, alfa hélices, segmentos al azar, segmentos que no tienen estructura secundaria, como estos que están aquí, estos de aquí, asas, etcétera, pero que el doblamiento final es la terciaria. ¿Qué sería la terciaria? Por ejemplo, esta interacción entre esta asa y esta asa es parte de la estructura terciaria. Los aminoácidos que están interaccionando en esta región no son cercanos en la secuencia, están bastante lejos en la secuencia. Lo mismo los que interaccionan aquí y aquí, o aquí y acá, ¿no es cierto? Todo esto ya es la estructura terciaria, el doblamiento final, y aquí están redundando, mostrando otra vez las interacciones dipolo-dipolo, como el puente de hidrógeno, hidrofóbicas, disulfuros cuando se pueden formar, y enlaces iónicos. Son los tipos de enlaces que puede haber en la estructura terciaria. Y aquí vamos a fondo, vamos a entender la estructura terciaria mejor, cómo interaccionan los aminoácidos. Esto es un segmento real de proteína. No sé de qué proteína, no me acuerdo dónde lo tomé, pero aquí estamos viendo cómo interaccionan zonas de la proteína con otras regiones distintas. En el espacio, aquí se ve muy bien qué aminoácidos participan. Por ejemplo, el triptofano 186 está interaccionando con la glutamina 85, que están muy lejos en la secuencia. La leucina 182 también está ahí en esa región como una especie de punto de contacto. Si nos vamos más a fondo, aquí vamos a ver la interacción. Vean, el glutamato 82 está interaccionando aquí con agua, y el agua está puenteándose entre el glutamato 82, el grupo carboxilo del glutamato, y el grupo amido de la glutamina 78. Ajá. Entonces el agua está puenteando y eso mantiene unidas esta región de la proteína con esta otra. También participa en esa unión. La glutamina no está enlazada solo a través del agua con el glutamato, sino que está enlazada a través de también moléculas de agua con la parte básica de la cadena polipeptídica, los aminoácidos leucina 235 y glicina 234.
Vean que aquí no son los grupos R de los aminoácidos, sino la parte básica la que está puenteándose con esto. Todo esto es estructura terciaria, porque aunque participen los grupos básicos de la cadena o centrales de la cadena polipeptídica, del esqueleto de la cadena polipeptídica, no están formando estructura secundaria, sino terciaria, y se están puenteando a través del agua. Esta glutamina también interacciona con la tirosina 74, que está a 4 residuos de distancia. Esta está 74, 8 y 82, está también a 4, es casualidad. Pero aquí el aminoácido 74, que es una tirosina, está interaccionando con el 176, lejísimos, como a través de un enlace por puente de hidrógeno entre el grupo fenólico y un grupo ceto de la cadena polipeptídica básica. Y finalmente, la tirosina 50, muy lejana de esta otra, interacciona con el 175 y con el 172. Todo esto está haciendo que la proteína se doble y adopte una estructura muy particular en el espacio. ¿Lo ven? Son interacciones entre aminoácidos los que van a dar, por supuesto, la estructura terciaria. Y ahí tenemos la estructura de una proteína muy conocida, o una cadena polipeptídica, más bien dicho, muy conocida, porque no es una proteína, es la globina. Están marcados, esta sería la secuencia de la globina, no está muy bonita la diapositiva, no he encontrado nada mejor en la red, pero me gusta mucho este esquema. Están resaltándose aquí, en la estructura terciaria, los residuos hidrofóbicos en color rojo y los hidrofílicos en color verde. A ver, háganme un comentario sobre esta estructura, que son más o menos las cosas que ya hemos dicho, pero ¿qué notan en la estructura? Los grupos R están realzándose, los hidrofóbicos en rojo, los hidrofílicos en verde. ¿Qué notan? Esto ya es real. Lo que les puse hace rato aquí, esta cosa que les puse hace rato, es una caricatura. Esto es una proteína real. Así se dobla la globina en el espacio, exactamente. ¿Y qué notan? Bueno, una cosa que les debo agregar es, aquí hay un grupo hemo. Este está afuera de, no es polipeptídico. Este es un grupo orgánico, una molécula orgánica que la proteína enlaza para hacer su función. La hemoglobina tiene, o la globina tiene grupos hemo. Este es el grupo hemo, este como planar que está en el centro. Olvídense un poco de ese grupo hemo. ¿Qué vemos en los aminoácidos? ¿Qué notamos? Que se Los organizaron. grupos R. Ay, Sí, si sí, quieres sí. tú primero, amiga. No, tú. No se peleen. ¿Quién dijo Que yo, los Belén? grupos R hidrofóbicos ven como hacia la parte interior de la proteína y los hidrofílicos al exterior para poder interactuar con el medio. Ajá. Porque esta proteína ya es real. Así es como están los grupos. Aquí se nota. Los hidrofílicos están hacia afuera. Los hidrofóbicos están preferentemente hacia adentro. Pero todos los hidrofóbicos están hacia afuera, aquí, y todos los hidrofílicos. Perdón, hacia No adentro todos los todos. hidrofóbicos. Y hacia afuera todos los hidrofílicos, ¿seguro o no? ¿Hay excepciones? Díganme alguna. Yo voy a mover el puntero. Donde me vaya moviendo me van a indicar una excepción. Ahí. 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 Aquí hay un grupo isopropilo. El grupo isopropilo es hidrofóbico y está hacia afuera. Este también está un poco hacia afuera, ¿correcto? Y hay los hidrofílicos. Aquí hay una histidina que es bastante polar y está hacia el interior. De hecho, está en contacto con el grupo hemo. ¿Alguna otra excepción? Aquí está como que parece que está un poco hacia adentro, está verde, ¿no? Pero entonces esto está bien. Está bien que este isopropilo y este que está aquí también, vean, ¿eh? O este de acá, estén hacia afuera, cuando la mayoría están hacia adentro. Pues no, vamos a meter este hidrofóbico hacia acá. Es lo que debía de ocurrir, ¿sí o no? ¿Y por qué entonces la globina tiene este grupo hacia afuera? Si sabemos que lo más estable termodinámicamente es que estén hacia adentro y se cumple con muchos residuos de la proteína. La mayoría están, efectivamente, los hidrofóbicos. Estos se salen de la regla. ¿Por qué? ¿Por qué no metemos este? Vamos a decirle a la globina, ¿sabes qué, globina? Dóblate de otro modo. No me gusta que dejes este grupo hidrofóbico hacia afuera, porque aquí se forman clatratos, y eso es inestable termodinámicamente. Y la proteína dice, y bueno, ¿y a mí qué? Yo me voy a doblar como se me dé la gana. ¿Por qué se dobla así? ¿Por qué deja fuera este grupo?
Piénselo, piénselo. A ver, ¿quién contestó hace ratito para que complemente su respuesta? ¿Qué fue? Ya no me acuerdo quién, una chica. ¿Por qué este grupo está Fui yo, formado? bobadilla, pero estoy pensando por qué. Bueno, pues ya, contesta, ya deja de pensar. Di lo primero que se te ocurra. ¿Por qué está fuera este? Si dijimos que la tendencia natural es que los hidrofóbicos se vayan al interior y los hidrofílicos al exterior, ¿por qué está este hidrofóbico afuera y este otro? Y aquí hay hidrofílicos hacia adentro como este, y pareciera que un poquito este de aquí, que es verde. Les digo que esta foto estaba muy chiquita, por eso sale borrosa. No he encontrado una mejor, pero me gusta mucho esta porque es muy explicativa. ¿Por qué? Podría ser porque, bueno, a lo mejor en este caso el medio también es un poco hidrofóbico. Y No, entonces, es agua. El medio es agua. La hemoglobina está en los eritrocitos, totalmente en el citoplasma, soluble, no está interaccionando con las membranas. Si estuviera interaccionando con una membrana, pues se entendería, ¿no? Metería esto en la membrana, pero no. ¿Puede ser para que no sea completamente soluble? No, no, esta proteína es una proteína soluble. ¿Y por qué querríamos que no fuera completamente soluble? ¿Para qué querríamos eso? Sí, algunas proteínas no son tan solubles, pero esta es soluble. ¿Por qué tenemos un grupo afuera? Puede ser porque entre ellos, por ejemplo, el rojo que está debajo, pues entre ellos dos hacen una interacción hidrofóbica. ¿Entre cuáles ellos dos? Este está solito. Ajá, eso es como que se quedan solitos ahí, no dejan pues que pase el agua. No, no, aquí está esto en contacto con el agua y eso es termodinámicamente desfavorable, ya lo sabemos, porque estructura el agua. Sin embargo, ahí está afuera, sí se dobla la globina, no, no se dobla de otro modo, exactamente como se ve, se dobla. ¿Por qué el grupo hidrofóbico está afuera? Hagan de cuenta que ustedes están en su casa y comparten recámara con su hermano, y su hermano es medio molesto, pero pues ni modo. Si no comparten recámara con su hermano, se van a tener que ir a vivir a la calle. ¿Y dónde están más cómodos? ¿En la calle o aunque sea un poco molesto con su hermano? ¿Dónde están más cómodos? Con mi hermano. Bueno, entonces, aquí la proteína hizo todo lo que pudo para estar a gusto. Este grupo lo tuvo que dejar afuera porque así está muy a gusto como se encuentra. Si yo meto este grupo hidrofóbico, vamos a intentar meterlo, se va a desdoblar de otro lugar. Y al desdoblarse en otro lugar va a exponer más grupos. Va a ser peor. La proteína adoptó la conformación que más le conviene. Y esto provoca un descenso de entropía, sí, pero toda la estructura final es la mejor que se puede imaginar. Se acomodó como pudo. Hagan de cuenta que tienen un colchón que está todo, ya los resortes están todos amolados. Y ustedes van a buscar el mejor acomodo que puedan. No es el mejor acomodo que podrían tener, sería en un nuevo colchón así bonito, suavecito, estarían muy a gusto. Pero en ese colchón van a buscar el mejor acomodo. Van a tener que tener un resorte a un ladito, pero pues es peor que se les mete en la costilla que lo tengan a un ladito estorbándoles un poquito nada más, ¿no? Entonces, este grupo se va a quedar afuera porque esta es la estructura tridimensional donde en balance hay menos exposición de grupos hidrofóbicos, aunque este se exponga. Si muevo este hacia adentro, voy a provocar seguramente que otros grupos se expongan y va a ser peor, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de las proteínas, y conste que les aclaro, la mayoría de las proteínas van a buscar su estructura tridimensional final más estable. Y luego vamos a ver por qué hay excepciones a esto. Y vamos a ver también, esto yo no sé si alcancemos hoy, tenemos 20 minutos, un experimento donde queda claro cuáles son las fuerzas que llevan a las proteínas a doblarse. Vamos a pasar a esto. ¿Se entendió este concepto de que
de que la tendencia general de los grupos hidrofóbicos es a irse hacia el centro de la proteína, pero no se puede cumplir con todos, porque si tratamos de hacerlo con todos, vamos a desestabilizar la proteína y a provocar más problemas que los que resolvemos metiendo este pequeño grupo isopropil. Finalmente, un pequeño clatrato aquí no es tan importante, no provoca tantos problemas. Así es como se ven las proteínas. Les voy a enseñar, no sé si traigo un esquema de cómo son en realidad. Tampoco son así. No son así. Esta es la estructura de cinta. Esta es la estructura de cinta también, pero a colores. Y se pueden ver estructuras secundarias, ¿verdad? ¿Qué estructuras secundarias ven en esta proteína? Se llama quimotripsina, es una enzima, que ya hablamos de ella. La quimotripsina tiene esta estructura tridimensional, es terciaria. ¿Qué notan aquí? ¿Quién dijo yo? A ver las chavas que participaron hace rato. Todavía no les anoto. No, todavía no les pongo la participación. ¿Quién dijo yo? ¿Qué notan en esta estructura? Que hay distintas conformaciones. Distintas conformaciones. Yo nada más veo una conformación. ¿Cuál es la A? ¿Cuál es la B? Hay distintos tipos de estructura. ¿Qué notas de lo que conocemos? Aquí hay cosas muy conocidas. En azul, Alfa hélice. alfa hélices. Aquí de ladito, aquí como medio por arriba. Verde, Son beta plegadas. beta plegadas. Aquí está verde con verde con verde. Líneas paralelas, ¿no? Segmentos paralelos. Segmentos al azar, ¿no? Esto es al azar, este pedacito, pero esto es beta plegada. Esto es al azar, o menos al azar. Pero todo ya, el doblamiento final, esto ya es lo terciario. En este terciario esta alfa hélice interacciona con estas asas de por aquí. Ajá. Esta beta plegada y esta otra se acercan. Esta es la terciaria. La verdadera estructura sería esta. No se verían estas hebras, pero ni siquiera es exactamente así. Y fíjense que creo que no traigo. Qué mala onda. Es que en otro lugar tengo la estructura real de una proteína. Bueno, no se las voy a poder mostrar aquí. Déjenme ver. Déjenme ver si encuentro en la red muy rápidamente un ejemplo de la estructura verdadera tridimensional de una proteína para que vean qué curioso es esto. Más que tengo que... Ay, qué caramba. Qué maldiciones esta diapositiva se me sigue. Esta presentación se sigue abriendo, no sé por qué, si la cerré. Ahora sí, estas barritas y todo me provocan muchos problemas, pero vamos a ver, ya, ahorita. Espérenme, es que ya hay una página en donde pueden encontrar. Vamos a ver, aquí la vamos a encontrar. Estas barritas. Electron microscopía.
Bueno, voy a ponerles una. No va a ser la globina, disculpen, pero ahorita lo vamos a ver si la puedo copiar. Copy. Bueno, perfecto, ya estuvo. No va a ser la globina, porque me encontré primero otra. Aquí se las voy a agregar. Aquí mismo la vamos a poner. No, pero va a parecer que es la quimotripsina, ¿verdad? No. La voy a poner en una diapo aparte. Aquí, insertar, nueva diapositiva. Ahí va. ¿La están viendo todavía? Sí, profe. Sí. Así es como es una proteína realmente. ¿Ven alfa hélices? ¿Beta plegadas? No. ¿Verdad que no se ve nada de eso? No. Esa es exactamente la estructura de una proteína. Esto es lo que va a contactar, a interaccionar con otras proteínas. Esto es la estructura terciaria, la que adopta el espacio finalmente. Y claro que no se ven rayitas ni palitos, nada de eso. Estas son las estructuras, los radios de Van der Waals, etcétera, etcétera, de una proteína cuyo nombre ahorita desconozco porque la bajé y ni siquiera me fijé por la prisa. Pero bueno, el punto es eso. Esa es la estructura terciaria, el doblamiento final que sufre una proteína para adoptar su estructura tridimensional. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para entender el doblamiento de las proteínas, voy a empezar a describir este experimento y lo vamos a terminar de describir mañana. 15 minutos, no sé si alcancen. Es un experimento muy interesante. Fíjense. Lo hizo un investigador apellidado Amundsen. ¿Cuál fue la premisa de Amundsen? Él propuso que la secuencia de aminoácidos de una proteína dicta completa y únicamente la estructura terciaria de una proteína. Y demostró que esto era cierto, aunque después se observó, se descubrió que no era siempre cierto. Muy bien. ¿Cuál es el problema para el doblamiento? El problema es encontrar la conformación nativa entre un número casi infinito de conformaciones alternativas. Ustedes se acordarán de su química orgánica, seguramente cuando llevaron estereoquímica recordarán que hasta una molécula tan pequeñita como el etano, ustedes podían girar los grupos metilo y tener varias conformaciones alternadas, eclipsadas, etcétera. ¿Se acuerdan de la estereoquímica un poquito? Hasta el etano, que tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos, es una molécula que puede adoptar algunas conformaciones. ¿Cuántas conformaciones puede adoptar, por ejemplo, una proteína chiquita, muy chiquita? 100 aminoácidos es una proteína, créanme, en general pequeña. Pues se calcula aproximadamente que una proteína de 100 residuos podría tener 9 elevado a las 100 conformaciones diferentes. ¿Cuánto es 9 a la 100? Es un número infinito, prácticamente. Como los átomos del universo, se calcula, a lo mejor. A mí se me hace un cálculo medio difícil de hacer, pero eso se dice, que las conformaciones teóricas que podría tener una cadena polipeptídica de 100 aminoácidos serían prácticamente infinitas. ¿Qué es lo sorprendente de eso? Que aunque son infinitas, una proteína se sintetiza y se dobla en su forma final perfecta. ¿Cómo es que una proteína se puede doblar en una conformación única, tridimensional, para tener su actividad estable? ¿Me escuchan todavía? Sí. ¿Sí? ¿Cómo puede hacerlo? Eso todavía no lo entendemos muy bien. Pero el caso es que todas las copias de una proteína en una célula, todas las moléculas como esta que se llama ribonucleasa, se doblan idénticas en el espacio. Si son miles de moléculas, todas están dobladas igual. Hablo en condiciones naturales, no cuando las servimos y cosas raras, no. No, en la célula están dobladas todas las proteínas iguales de forma igual. ¿Qué es lo que dicta esto? Pues es complicado. Para estudiarlo, Amundsen tomó como modelo esta proteína. Se llama ribonucleasa. Fíjense que tiene forma como de pato, ¿no? O de cisne, así como un pato. ¿Lo ven? Bueno, esta proteína es muy chiquita, tiene apenas 124 aminoácidos. Este es el primero, una lisina, el último, una valina. Esta es su estructura primaria, K, E, T, A, A, etcétera, 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 etcétera. Y tiene 8 cisteínas. Curiosamente, las 8 cisteínas que tiene, todas están involucradas en enlaces disulfuro. Aquí están marcadas en distinto color para distinguirlas. Se forma un disulfuro entre el aminoácido 26, creo, 27, 28, sí, 26 y el
y el 85, por ejemplo. Otro disulfuro entre el 40 y el no sé qué. Otro entre el 110 y el 58, por ejemplo. Exactamente así es la estructura de la ribonucleasa. Los enlaces disulfuros están siempre en el mismo lugar y la forma que adopten el espacio, pues aquí no la vemos porque está en un plano, estamos obligados a verla en un plano, tampoco traigo la forma tridimensional de esta proteína, pero el hecho es que siempre se va a conformar de la misma manera. Para estudiar esto, lo que hizo Anfinsen fue lo que les decía hace rato, la única forma en la que podemos tener una proteína totalmente planchada, ¿cuál sería? ¿Cómo podríamos planchar esta proteína? Hacerla toda lineal. Acabo de preguntárselos empezando la clase, de modo que a menos que tengan una amnesia, de una memoria a corto plazo peor que la mía, que ya está difícil, tienen que acordarse. ¿Cómo la planchamos? Con calor, urea. urea y SDS. Con calor, no todo junto, pero puede ser con calor, nada más, hirviéndola, por ejemplo, se desdobla, con SDS también, o con urea muy concentrada. Pero esta proteína se va a desdoblar con urea totalmente, con SDS, con No, calor, porque pues tiene, no, pues, porque tiene disulfuro. ¿Qué otra cosita tendría que poner? ¿Otro reactivo? El acetato de plomo también rompe No, esos. no, 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 no. El acetato de plomo no va a reaccionar con esta proteína, porque el acetato de plomo reacciona con las cisteínas. Y aquí no hay cisteínas libres, están como cistinas. No tienen SH, pues, están oxidadas. ¿Qué reactivo usamos para romper estos enlaces? Beta-mercaptoetanol. Beta-mercaptoetanol. ¿Se acuerdan que vimos cómo funciona el beta-mercaptoetanol? Revisen eso, porque es una cosa que tienen que conocer. Entonces, para desdoblar esta proteína tengo que romper los enlaces débiles, ya lo dijeron, con urea, por ejemplo, urea 8 molar. Y tengo que romper los disulfuros para plancharla totalmente, y eso solo lo rompo por reducción, con un agente reductor que es el beta-mercaptoetanol. Con eso entonces las cistinas que están aquí se van a reducir y quedar como cisteínas, ¿correcto? Es lo que hizo Anfinsen. Hirvió esta proteína en presencia de urea, o la puso en presencia de urea muy concentrada y mercaptoetanol. Resultado, se desdobló completamente, quedó totalmente lineal. Aquí está. Esta es la estructura nativa. Aquí están marcados los disulfuros, entre qué aminoácidos ocurren. Hace rato se acuerdan que se los mencioné. Aquí están exactamente las posiciones. Esta es la proteína nativa. Quiere decir una proteína doblada en su forma natural en el espacio. Cuando le puso urea y mercaptoetanol, ¿qué le sucede a la cadena polipeptídica? Que se desdobla totalmente. Ya no tiene estructuras ni secundarias ni terciarias, por supuesto. Queda al azar, como una hebra al azar. Desde luego es inactiva, porque para que las proteínas sean activas, tienen que estar en su doblamiento natural, terciario, para que se formen los sitios activos, etc. Esta es una ribonucleasa, es una enzima que hidroliza al RNA, pero si la ponemos con urea y mercaptoetanol, se desdobla totalmente, se reducen por el mercaptoetanol las cistinas y se forman cisteínas, y entonces esta proteína planchada es totalmente inactiva, no tiene ninguna actividad de hidrólisis del RNA. Esta ribonucleasa no funciona. Y fíjense, ¿qué es lo que hizo Anfinsen? Lo que hizo después de poner en urea y mercaptoetanol fue dializar, quitar la urea y el mercaptoetanol. Cuando dializamos, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo dializamos? ¿Qué quiere decir dializar esta proteína? Va a sonar a telenovela, pero ustedes no pueden dejar atrás su pasado. Tienen que acordarse de lo que hemos visto. ¿Qué quiere decir dializarla? La puse a la proteína en contacto con urea muy concentrada y mercaptoetanol. Resultado, se rompieron estructuras secundarias y terciarias. Por lo tanto, se desdobló. Si dializo esta proteína, se va a volver a doblar. ¿Qué es dializar la proteína? Significa Es cuando retiramos las toxinas, bueno, que en este caso sería
¿Cuáles El- toxinas? Bueno, ¿Cuáles bueno, toxinas? en este caso sería el beta, el catotanol, No ¿no? inventen palabras, eso no se llama toxina. Una toxina es algo que tiene un efecto en las células. Este es una enzima y la desdoblamos. Estamos haciendo este experimento en un tubito de ensayo. Tenemos a la ribonucleasa que estaba activa en un tubo de ensayo y ahí le agregamos urea y mercaptanol y sabemos que se desdobló, ¿de acuerdo? Y luego, después de que hicimos eso, la vamos a dializar. ¿Qué es la diálisis? La separación, Muy bien, ya me dijiste la 10ª parte de la definición. la separación de las moléculas. Ya me dijiste 2 décimas. ¿Cómo va la cosa? Nos quedan 7 minutos y a lo mejor llegas a 7 décimas. ¿Qué es la diálisis? Es un procedimiento en el que voy a poner esta proteína que tiene mercapto, etanol y urea, está empapada, está en una solución de hay un montón de urea y mercapto, etanol. Le voy a meter en una bolsita de celofán, en una salchicha, voy a hacer una salchicha, la voy a meter ahí. Y la voy a meter, después la salchicha la voy a amarrar y voy a colocar esta salchicha en una solución salina. ¿Y qué va a pasar? La Pues, proteína, junto con la urea y el mercaptoetanol, están en la salchicha. Afuera, en el vaso, donde voy a poner a nadar esta salchicha, hay una solución salina que puede ser fosfato de sodio, así pH 7, así de una salinidad así padre para que las proteínas se doblen bien y demás. ¿Qué va a suceder? se van a empezar a separar en las, por decirlo así, imaginando el esquema, las bolitas más chiquitas se van a salir, ¿no? No, no, no. Ustedes ya no pueden hablar de esa manera. Tienen que hablar con propiedad. ¿Qué va a pasar en la diálisis de esta proteína que está con urea y mercaptoetanol? ¿Quién se acuerda de la diálisis? 23 alumnos, ¿quién se acuerda de lo que es la diálisis? Ya se las describí. Lo metemos en una bolsita que es semipermeable de celofán. Amarramos la bolsita después de que agregamos la proteína con una pipeta. Amarramos, hacemos una especie de salchicha y la colocamos en un vaso con una solución salina. Y ponemos una mosca para que suceda qué cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa en la diálisis? Pues en la, Síguele, síguele. pues esta retiene las proteínas grandes dentro del saco o de la bolsita, o Retiene las bueno, moléculas grandes. Cualquier molécula grande se va a retener. ¿Y qué moléculas grandes hay aquí? pues Nada más hay 3 moléculas, compañeros. Solo hay 3. ¿Qué son? Ribonucleasa, urea y mercaptoetanol. ¿Quién se queda dentro de la bolsa y quién se sale? la ribonucleasa se queda dentro. Y salen las moléculas pequeñas. Eso es lo que es la diálisis. Tú eres Mariana Morales. Ajá. Te voy a anotar su participación. Puse la participación de Frías hace rato. Mariana Morales. De acuerdo. Entonces, en la diálisis voy a quitar las moléculas de bajo peso molecular porque van a salir por los poros de la bolsita y se va a quedar la proteína. Y fíjense lo que pasa cuando se dializa y se remueve, cuando por diálisis se remueven urea y mercaptoetanol. La proteína vuelve a alcanzar su estabilidad. Me gustaría, a ver, bueno, sigamos hablando de esto. ¿Por qué? A ver, ¿cómo sabemos que alcanzó la estabilidad? ¿Qué experimento harían para saber que esto es cierto? A ver si me explico. Tomo la enzima que estaba activa, la trato con urea y mercaptoetanol, se va a desdoblar. Si trato de ver si está activa, seguro que está inactiva, totalmente inactiva. Si luego la meto en la bolsita de diálisis y la pongo en un vaso con salina y lo dejo varias horas y a lo mejor cambio la solución del vaso una vez para que salga todas las moléculas pequeñas que son aquí concretamente urea y mercaptoetanol, la proteína, ¿cómo sé que recuperó la actividad? Es una enzima, Haciéndola reaccionar con su sustrato. claro, le pongo su sustrato y veo que lo hidroliza y no lo hidrolizaba cuando estaba así y sí lo hidrolizaba antes. Entonces estaba nativa, la desnaturalicé y la volví a naturalizar. Esto se llama renaturalizar. La renaturalicé.
y se vuelve perfectamente activa. ¿Qué conclusión creen que sacó Amundsen de este experimento? Una muy importante. Si Amundsen fuera muy religioso, diría, es que Dios le devolvió su estructura a la proteína. Pero como era un científico, pues no podía pensar así. Entonces, ustedes creen, si ustedes creen en Dios, yo no sé si ese es el caso o no, pero ustedes creen que se va a dedicar a ver cada molécula que se desnaturalizó, a renaturalizarla, pues no, sería. ¿Es reversible la desnaturalización? Bueno, en este caso se queda claro que es reversible. Esa es una conclusión sencillita, pero bueno, válida. ¿Tú eres quién? Gutiérrez Flores. Otra más importante, de más fondo. Fíjense, esta era la proteína doblada en su forma natural, activa. La desdoblé totalmente. Quité lo que la provocaba que se desdoblara, que era la urea mercaptana, ¿no? Quité esos agentes que estaban desnaturalizándola por diálisis y volvió a estar activa. ¿Qué significa eso? ¿Qué conclusión se puede sacar? Ya no, como nada más nos queda un minuto, si no la sacamos en este minuto, se la van a llevar para que lean este experimento de Amundsen en su casa. Podría ser que destaca la importancia de los puentes de disulfuro dentro de la forma activa de una proteína. Pues es otra conclusión chiquitita, está bien, pero no. Otra más importante. Martínez. La conformación nativa es espontánea. ¿Es espontánea? Sí, cuando quito lo que estoy metiendo para provocar su desnaturalización, espontáneamente se dobla. Está muy bien eso. ¿Tú eres? Pérez Ávila. Es espontánea. Dicho de otra manera, bueno, no se preocupen, mañana tenemos otra clase, mañana volvemos sobre este asunto. Si quieren leer hoy en el curso del día un ratito esto, Amundsen es el investigador. Amundsen, ¿de acuerdo? Y mañana seguimos platicando. Muy bien, nos vemos mañana. Adiós. Hasta mañana.